Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad y la bendición que Él nos da de poder meditar en su palabra. Reciban un fuerte abrazo, saludos de parte de la Iglesia, Altar de Dios para las Naciones, quien tenemos la bendición de poder pastorear. Recibe un abrazo, saludo también de parte de nosotros, los pastores González, tus servidores, y también a nuestros amados amigos, familia, iglesia de nuestro Señor Jesucristo en general. Gracias por tanta muestra de amor, de cariño, de afecto, de la gracia y la misericordia del Señor. Sé que están sobre nuestras vidas y realmente nos sentimos súper bendecidos al poder ser instrumentos de honra para gloria y honra de su nombre. Así que bendecimos tu vida, damos gracias porque ya estás conectado a través de los medios electrónicos, a través de los dispositivos, seguramente ya en casa, descansando de tus labores. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, y hoy queremos hablar a tu corazón, meditar la palabra de Dios para que puedas recibir la fortaleza, que puedas ser renovado a través de la palabra del Señor, y qué mejor manera que meditando en su palabra. Hoy queremos compartirte algo que habla acerca o con respecto a la fe en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos adversos. Hoy yo quiero animarte a que vuelvas a recobrar esa fe en medio de los tiempos difíciles. Así que hoy vamos a compartir esta hermosa palabra. Esta se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Quiero compartirte el día de hoy. Y seguramente tú ya conoces esta historia. Habla acerca del profeta Eliseo y acerca de una viuda y del aceite, el aceite de la viuda. Amén. Así que me voy a permitir compartirte la palabra del Señor, y dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija y aceite. Amén. Vemos que alrededor de todo este contexto de la historia, atravesaban una gran o una difícil situación de hambruna. Se habían cerrado los cielos, no había llovido, había escasez, y se tornaba cada vez más y más la situación difícil. Para esto, el esposo de esta mujer fallece. Era un hijo de los profetas. La Biblia lo declara que era temeroso de Dios, y que esta familia estaba atravesando una situación difícil, una situación de carencia. Y sabemos que para los que hemos atravesado tal situación es muy difícil, y más cuando se tienen hijos. Así que cuando nosotros pensamos que no tenemos lo suficiente, experimentamos cierta desesperación y nos enfocamos solamente en nuestras limitaciones. Esto es lo que hoy quiero hablar a tu corazón: que las circunstancias no te limiten, que hoy tú puedas ver con los ojos que ve Dios, con los ojos de la fe. Esta historia es maravillosa, es cómo Dios obra en medio de limitaciones, cómo Dios opera en medio de cosas pequeñas, o que solamente Dios necesita una vasija y aceite. Así que esta mujer parecía que todo le tornaba adverso y contrario. No solamente había carencia en todo el país, sino que fallece el esposo, y aparte de que fallece el esposo, los acreedores vienen a oprimirla y le piden a 2 de sus hijos. Entonces viene un siervo de Dios, viene Eliseo, en el cual él viene de una situación y se acerca o está en esta viuda, y ella le hace una declaración, o ella llama a Eliseo y le dice que le ayude, que haga algo. Y hoy quiero
ser esa parte de Eliseo, de darte a través de este mensaje esa palabra que avive tu fe, la fe que necesitas para salir de esta circunstancia. La viuda, o más bien Eliseo, le dijo: declárame, ¿qué es lo que tienes? Número uno, la viuda le dijo a Eliseo: tu siervo era temeroso de Dios. Era un siervo temeroso de Dios. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, las cosas parecen que se nos vuelven adversas, o que quizá todo el mundo se vuelve en nuestra contra o en nuestro alrededor. Tal pareciera la misma situación de la viuda, que nuestras situaciones cada vez van siendo cada vez más y más y más y más complicadas, hasta que ya no podemos más. Pero es ahí donde Dios opera. En medio de esas limitaciones, en medio de esas circunstancias, la palabra de Dios nos dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La viuda clamó a Eliseo. La viuda le declaró su condición. La viuda abrió su corazón y le dijo: mi esposo, tu siervo, era un hombre temeroso de Dios. Y entonces Eliseo suelta una pregunta que le dice a ella: declárame qué es lo que tienes. ¿Y cuál fue la respuesta de esta viuda? Le dijo en el versículo 2: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Dios ve tu problema de una manera muy diferente a como tú la ves. La viuda estaba diciendo: yo no tengo nada. Pero Dios estaba diciendo: yo puedo hacer de la nada mucho, o de lo poco mucho. Alrededor de la Biblia nos enseña cómo en el Génesis, de la nada, con una palabra, creó el cielo, la tierra, el universo. Con una palabra llamó a existencia todas las cosas. Así que podemos ver que con una palabra de parte de Dios se abre una infinidad de oportunidades y de bendiciones, con una sola palabra. Eliseo le dijo a esta viuda: declárame qué es lo que tienes. La palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la viuda estaba hablando lo que había en su corazón y decía: tu sierva nada tiene en casa, porque las limitaciones, porque las circunstancias simplemente habían creado en ella desesperación y la habían desenfocado de la verdadera situación, la cual era una hermosa oportunidad, o una grandiosa oportunidad, de poder ver con los ojos de Dios. Y es algo que quizá tú estés pasando. Quizá hoy estés abrumado por ciertas situaciones. Quizá te has desenfocado de lo que Dios puede obrar en tu vida. Gracias a Dios tenemos la bendición de cumplir ya 16 años de matrimonio, cuando nadie daba por nuestro matrimonio ni un solo mes, ni un solo día, ni un solo año, porque tal era la situación adversa con nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo Dios con una sola vasija y con un poco de aceite? Con alguien que le creyó a Dios, de decir: tú puedes cambiar mi matrimonio, tú puedes cambiar mi condición, tú puedes cambiar mi situación. Él solamente necesita una vasija, que somos nosotros, y un poco de aceite para poder decirle: tú de esto puedes hacer mucho. Hoy te estoy hablando para decirte: Dios no necesita grandes cosas. Dios no necesita grandes siervos. Él necesita personas que estén dispuestas a creerle a Dios. Esta viuda le dijo: solamente tengo una vasija y un poco de aceite. El mundo pareciera pensar que para esto era ridículo, para poder pagar una deuda tan grande, pero Eliseo sabía que Dios podía obrar en medio de eso. El mundo ve ilógico, el mundo lo ve ridículo, pero Dios no. Dios tomó la vasija, el aceite, y la multiplicó de tal manera que pudo pagar sus deudas y que finalmente le dio para vivir después mucho tiempo. Durante esos tiempos en que nosotros nos sentimos abrumados y nos sentimos acabados de que ya no tenemos más opciones, tenemos que recordar que lo que nosotros tenemos
es lo que Dios necesita. Solamente necesita una vida rendida a Él y un poco de aceite, un poco de fe, un poco de esperanza, un poco de confianza que Dios, el Dios en el cual nosotros creemos y confiamos, puede obrar, puede hacerlo. Hemos visto cosas maravillosas con gente que solamente tiene un poco de aceite, un poco de fe. Y deberíamos meditar en esta hermosa palabra. Hoy, como lo decía yo, hoy funjo la función del profeta Eliseo. Declárame qué es lo que tienes. Quizá tú podrías decir, solamente tengo mi vida. Eso es lo que Dios necesita. ¿Qué es lo que tengo? Pues solamente tengo a mi familia. Eso es lo que tú necesitas. Porque ¿sabes qué? Las circunstancias te han visto, te han desenfocado de lo que realmente nos tenemos que concentrar. Y eso es ver con los ojos de Dios, con los ojos de la esperanza, con los ojos de decir, con eso me basta. Yo no necesito más, yo necesito un hombre y una mujer que crean que yo puedo hacerlo. El libro de los Hebreos, que me encanta, que habla acerca de la fe, dice que es necesario que para que nos acerquemos a Dios debemos creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Que hay un premio cuando nosotros le buscamos, que hay un premio cuando nosotros le creemos. Hoy te dice la palabra del Señor, declárame qué es lo que tienes. Quizá tú digas, ¿sabes qué? Este es mi último billete para sobrevivir esta semana. Quizá solamente tengo un poco de dinero. Quizá tengo nada más este tiempo porque se me acaba para la renta. Quizá solamente ya tengo algunos medicamentos y ya siento que no voy a salir. Tantas y tantas circunstancias. Hoy te digo, declárame qué es lo que tienes. Y yo hoy te digo, tú tienes más que eso. Tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios omnipotente, tú tienes un Dios grande, glorioso, maravilloso, tú tienes al Eterno, tú tienes aquel que ha declarado la palabra y ha dado vida, tú tienes a tu Señor, a tu Salvador, a tu Redentor, tú tienes a tu fortaleza, tú tienes a tu escudo, a tu amparo, a tantas cosas que tenemos en Dios, pero que las circunstancias nos han desenfocado de realmente qué es lo que tenemos. Es una palabra fuerte. ¿Qué es? Declárame qué es lo que tienes. Y hoy yo te digo, tienes más que eso. Tienes un Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Simplemente enfócate. Ve con los ojos de la fe y grandes cosas hará Dios en tu vida. Quiero darte esta hermosa palabra. Mañana la compartiremos a través de una publicación, pero hoy quiero darte este adelanto. Declárame qué es lo que tienes. Y de hoy adelante tú dirás, yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que de la nada hace todo. Yo tengo un Dios que de lo poco hace mucho. Yo tengo un Dios que me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que el Señor te bendiga, que renueve tus fuerzas. Recibe un abrazo y saludo de parte de los pastores González. Bendiciones.